Padre Santo Celestial, ahora abre mis labios con fidelidad y Espíritu Santo, úsame para bendecir a la Iglesia, para edificar a la Iglesia, para que cada uno de nosotros, Señor, tengamos aquella palabra que tú tienes, que es apropiada para cada situación, para cada circunstancia, para cada momento. Por eso que tu nombre sea glorificado a través de este mensaje. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hoy toca el último mensaje de las 7 iglesias de Apocalipsis. En buena lógica, nosotros siempre dejamos lo bueno para el final, ¿verdad? Y la iglesia buena era la iglesia de Filadelfia, la iglesia que el Señor no tenía nada que reprochar. Y uno está tentado a veces a dejar la iglesia de Filadelfia como el último mensaje, pero hay que seguir la revelación del Espíritu Santo, porque Dios sabe y nosotros solamente intuimos. Y el último mensaje es a esta iglesia en Laodicea. Esta es la 7ª iglesia de esa zona del Asia Menor, en aquel tiempo, lo que hoy sería Turquía, en las cuales el Señor revela el mensaje. Laodicea era una ciudad comercial muy importante. En Laodicea, la gente que venía del este, de lo que hoy sería China, India, con especias, con seda, con cosas, era el punto, después de cruzar una zona desértica, en Laodicea pues se asentaban, descansaban, pagaban sus impuestos y luego ya entraban en Europa y en el resto del Imperio Romano. Por lo tanto, era una ciudad importante a nivel comercial. En el año 50 y tantos, en la década del 50-60 del primer siglo, hubo un terremoto que destruyó la ciudad casi por completo. Y el emperador les envió un mensaje diciendo, díganme qué necesita y les mando para reconstruir la ciudad. Pero ellos dijeron, no necesitamos nada. Nosotros no necesitamos que vengan los romanos. Nosotros solo vamos a restaurar la ciudad. Nosotros tenemos los recursos. Con lo cual, ellos expresaron su orgullo y expresaron su... tengo una ahí, hermana, si haces el favor de traérmela porque está empezada ya. Gracias. Entonces, ellos creían que tenían, muy amable, tenían recursos comerciales para poder atender todas esas cosas. Había negocios de telas, había también temas de diferentes industrias que había allí, y una de las cosas también importantes es que ellos fabricaban un colirio muy bueno. Como digo, venían del desierto, venían de la zona desértica, de lo que hoy sería Jordania y esas zonas de Irán, y entonces cuando llegaban allí, la gente venía con los ojos muy molestos. La arena del desierto hacía que vinieran con los ojos, y entonces ellos vendían un colirio que venía muy bien para relajar y para ayudar a poder descansar los ojos después de todo ese trabajo. Y esa ciudad, pues, por lo tanto, comercialmente tenía muy buena reputación, tenían buenos recursos económicos en todas esas cosas. Y realmente diréis, bueno, ¿qué tiene que ver eso con Palma de Mallorca? Bueno, pues es verdad que la aplicación en nuestro entorno será distinta, pero la interpretación de la Biblia siempre es la misma. La enseñanza del Señor es general y luego tenemos que aplicarla a nuestras circunstancias. Nosotros ni vivimos en una zona de muchos terremotos, ni somos fabricantes de telas, ni fabricamos colirio, pero la palabra de Dios tiene aplicación en nuestras vidas. Y esta séptima iglesia, como el final de cualquier periodo, estamos en el final del año, este es el último domingo de este año, nos invita a hacer un poco de valoración, nos invita a evaluar cómo ha ido la cosa. Y en este caso de las 7 iglesias, tendríamos que nosotros, cada uno de nosotros, vernos si estamos en el lugar que Dios quiere que estemos. Si estamos como la iglesia de Éfeso, como la de Esmirna, como la de Sardis, como Filadelfia, como la Odisea, si estamos
si yo estoy en el lugar que Dios quiere que esté. Porque fijaros que en todas las iglesias hay una misma frase: yo conozco tus obras. El Señor sabe cómo estoy yo. El Señor sabe lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy pensando, cuáles son mis proyectos. Por lo tanto, lo primero es, ¿estoy como Dios quiere que esté? La segunda cosa sería, ¿hacia dónde queremos avanzar? Siempre había una estructura en todas las iglesias, por supuesto también en la Odisea, una presentación de quién es el Señor, un desarrollo de un mensaje, de lo que había, de lo que faltaba, de lo que sobraba en esa iglesia, y luego una conclusión, una decisión. Por lo tanto, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué camino tenemos que seguir? Después de acabar el año 2024, va a empezar el 2025. Y el martes estaremos definiendo, pero el miércoles cuando nos levantemos ya estamos. Pero a nivel espiritual, ¿hacia dónde estamos avanzando en nuestra vida? Y para llegar a la meta que queremos hacer, ¿cómo lo vamos a hacer? Cuando uno quiere correr una maratón, 42 kilómetros, uno no puede decir, la semana que viene me apunto. No. Mínimo 6 meses antes uno tiene que empezar una preparación para poder estar a punto. Y a veces se llega y a veces no. Por lo tanto, es importante cómo Dios quiere, a dónde voy, pero cómo voy. ¿Estoy preparado? ¿Tengo mi mochila? ¿Tengo mi equipaje? Y luego, ¿qué perspectiva hay por delante en mi vida? ¿Qué perspectiva tengo? ¿Qué voy a alcanzar? ¿Qué voy a conseguir? ¿A dónde voy a ir? Y quisiera que meditáramos esta iglesia de la Odisea como esa evaluación. Es el final de unos capítulos, 2 y 3 de Apocalipsis, donde el Señor quiere revelar qué es lo que Él no quiere y qué es lo que Él quiere de la iglesia. ¿Qué cosas? Y estamos hablando, Apocalipsis fue escrito ya por el año 90 y pico de nuestra era, estamos hablando de principios del cristianismo, y ya se estaban reflejando las cosas que el Señor quiere corregir. Por lo tanto, seamos sabios y aprovechemos esta enseñanza para encauzar nuestras vidas. Hay 3 títulos que se describen en el versículo 14. Escribe al ángel, escribe al mensajero, escribe al pastor de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén. El amén. Amén es esa frase que siempre, esa palabra que siempre usamos para acabar nuestras oraciones. Amén quiere decir, así sea, hasta aquí. Es el punto definitivo. Y Jesús es el amén. Antes ha habido Abraham, en ti serán benditas las naciones de la tierra, ha venido Moisés con la ley, ha venido David con la generación de Jesús. Pero la palabra concreta, la palabra final, la palabra definitiva, siempre es la palabra de Jesús. Y por eso haremos bien en escuchar la palabra de Jesús. Y no escuchar voces que quieren desviar nuestra mente y nuestra atención. La palabra de Jesús es la concreta, la definitiva. Él fue el que pudo decir, consumado es, todo se ha terminado, todo se ha cumplido. Él es nuestra referencia. Y nuestra referencia no puede ser grandes hombres de Dios de nuestro tiempo, como han sido Billy Graham, o David Wilkerson, o Luis Palau, o tantos otros que cada uno de ustedes puede conocer, y que pueden ser referentes nuestros. Pero el amén es Jesús. El punto, el que dice la palabra concreta, Él es Jesús. Dice, yo soy el amén. El testigo fiel y verdadero. El testigo fiel y verdadero. El que da testimonio claro, concreto. Lo de Jesús no es una opinión. Yo puedo opinar. Yo puedo tener criterio. Pero lo de Jesús es un testimonio claro, el testigo fiel.
Miren, si ahora al salir en la esquina vemos dos coches que tienen un choque y estamos 4, seguro que los 4 diremos cosas un poco distintas. Uno decía, un coche venía muy rápido y el otro le alcanzó. Pero otro diría, no, el de atrás venía hablando por teléfono, el primero no se había dado cuenta que el de atrás estaba despistado. O otro diría, no, es que el de adelante hizo una frenada brusca. Tenemos opiniones sobre las cosas. Jesús no tiene opiniones. Jesús tiene la verdad. Lo que dice Jesús es cierto. Él es el testigo fiel y verdadero. Cuando él estaba con los discípulos, a veces Pedro le decía, tú eres el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Creemos que tú eres el Cristo. Y Jesús le decía, bendito seas Pedro, que esto te lo ha revelado mi Padre. Pero al cabo de un rato, Pedro dudaba. Y Pedro le decía, no vayas a la cruz. No, Jesús no cambia de opinión. Como a veces nos pasa a nosotros. O que estamos súper animados, o al cabo de pocas horas o pocos días, súper decaídos. No, Él es el testigo fiel y verdadero. Por eso es tan importante. Por eso es tan trascendente lo que Jesús dice. Dice, tú eres el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Cuidado, porque cuando Jesús dice el principio de la creación, algunos malinterpretan como que Jesús fue lo primero que creó el Padre. No. Dice que Jesús fue el que empezó la creación. Él fue el que empezó la creación. El principio de la creación es Jesús. Porque ¿cómo fue la creación? En Génesis 1. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. ¿Y quién es la palabra de Dios? ¿Quién es el verbo de Dios? Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es Jesús quien da la palabra. Y la creación empieza a ponerse en marcha. Por eso Él es el que tiene la palabra final, el amén, el que lo que dice es el testigo fiel y verdadero, porque todo empezó en Jesús. Todo empezó en Jesús. Estamos aquí porque Jesús puso en marcha la creación. Por eso que todo se crea a partir de Él. El versículo 15 es donde empieza el mensaje a la iglesia. Esa es la presentación de Jesús. El amén, el testigo fiel y verdadero y el principio de la creación. Por lo tanto, es una definición trascendente. Si Filadelfia hablaba del santo, aquí está hablando también de la divinidad de Jesús. Pero dice el versículo 15, yo conozco tus obras. Una frase que se repite tanto. Yo conozco tus obras. No eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La Odisea tenía en las montañas unas fuentes termales de agua muy caliente. Y esas fuentes termales había sido canalizada para llegar a la ciudad. Salía el agua a muchos grados e iba canalizándose. Y cuando llegaba a la ciudad, ya llegaba tibia. Por lo tanto, ellos podían entender muy bien lo que era el agua caliente. Sabían que si subían a la montaña, allí podían bañarse en aguas calientes. Pero si llegaba hasta la ciudad, se convertía en agua tibia. Y aquí dice el Señor, ojalá fueras frío, ojalá caliente, pero eres tibio. Y hermanos, todos sabemos la diferencia que es llegar a la nevera y coger un vaso de agua fresquita o de leche fresquita o un zumo fresquito y bebernos un zumo fresquito. Cómo eso nos refresca. O cuando llegamos una tarde de estas de frío, poder coger un café con leche bien calentito. Y ya poner la mano en la taza y también calentarnos de paso las manos. Y cómo ese café calentito entona nuestro cuerpo. O esa sopita, ese caldo, que llegamos ahí con frío, y ese caldo calentito.
Pero si el caldo ya está tibio, ya está frío, ¿es lo mismo? No, ya no es lo mismo. Quizás no lo comemos porque tenemos hambre, pero ya no es lo mismo. Y el Señor quiere expresar aquí ese concepto. Y dice, bueno, mejor te fuera estar frío, porque si estás frío vas a ver que necesitas calor. Pero yo quiero que estés caliente. La iglesia y el Espíritu Santo, ¿en qué se simbolizó el día de Pentecostés? En llama de fuego. La iglesia es el termo de la sociedad, que tiene que estar caliente para poder influenciar en esa sociedad fría respecto a la presencia de Dios. Por eso es tan importante la iglesia. Y si somos tibios, ¿sabes qué vamos a hacer en el mundo? Pasar desapercibidos. Ahora si quemamos, la gente dirá, ¡uy! ¡Uy! ¿Qué pasa aquí? Y nos va a rechazar. Bueno, tiene que haber. Hay gente que rechaza el Evangelio, pero porque estamos ardiendo. Por eso, aquí se representa la tibieza espiritual como un gravísimo pecado. No lo sé, pero mientras meditaba este pasaje, quizás de las cosas más desagradables que todos nosotros hemos vivido, porque creo que alguna vez todos lo hemos vivido, es el vómito. Es de lo más desagradable que hay. Podemos pasar por la calle y ir esquivando las caquitas de los perros, pero cuando vemos un vomitar ahí, ¿quién no pone una cara de asco, de angustia? Hermanos, la expresión aquí no puede ser más horrorosa. Y está hablando a una iglesia. No está hablando de un centro, de un templo donde se adoran ídolos. Está hablando a la iglesia. Y el Señor dice, te vomitaré de mi boca. Lo tibio no sirve en la casa del Señor. Hermanos, mejor que esté frío. Y yo agradezco cuando alguien me dice, no siento nada, no creo en Dios. Me dice, algún joven me ha dicho, después de haber estado en la escuela americana, es que no sé si creo en Dios o no creo en Dios. Yo no creo en Dios. Porque de la nada se puede empezar. Ahora, cuando alguien está nadando entre dos aguas y da un pasito para adelante y da otro paso para otro lado y luego se gira, es tan difícil. Y el pasaje, de verdad, hermanos, que es muy duro. Es muy duro. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El versículo 17, la continuación de esto expresa una de las condiciones de la tibieza. Porque tú dices, yo soy rico. Tengo una iglesia que, fijaros, acordaros que os dije que cuando el emperador romano dijo, ¿necesitáis algo o ayudamos? No, nosotros no necesitamos nada. Una iglesia que decía, no necesito nada. Y a veces podemos confundir prosperidad con bendición. Bueno, gloria a Dios, la iglesia está creciendo, gloria al Señor. Si no hay bendición de Dios, si solo hay número de personas, no sirve para nada. Si yo a los años que voy cumpliendo no añado vida, mi vida está vacía. Hay gente que va cumpliendo años, pero que si no hay experiencias de vida, si no hay entrega al Señor, si no hay dedicación a Dios, al final eso es vaciedad. Y esta iglesia dice, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Esa es la impresión que esta iglesia tenía. No necesito de nada.
con lo que tengo me sobra. Pero ¿cuál es la visión desde el cielo? Y es muy importante que podamos tener la visión que Dios tiene de nosotros. Miren, yo me veo como el mejor, como el tal, como lo que tú quieras. Pero ¿qué es lo importante? ¿Cómo me está viendo el Señor? Lo importante es cómo nos ve el Señor, hermanos. Y a esta iglesia el Señor le dice, tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Tú te crees que tienes todo? Señor, yo es que nací en una familia cristiana, viví en una familia cristiana, he crecido en una familia cristiana, leo la Biblia. Pero ¿cómo me ve el Señor? Tengo propósito, tengo futuro, tengo un motivo, el cual estoy centrado en servir al Señor, o estoy centrado en mí mismo. Porque el Señor aquí lo trata de una forma terrible. Tú eres un desventurado, miserable, pobre y ciego. Miserable. No tienes nada. Te crees que tienes, pero no tienes nada. Tu alma está vacía, sedienta. Tu espíritu está sin ánimo. Apenas sopla un poco de viento. Apenas viene una pequeña dificultad y ya dice, ¡ay, Señor! ¿Qué pasa? ¿Por qué me pasa esto a mí? Hay a veces señales en nuestra vida que evidencian que no estamos tan centrados en las cosas de Dios como nosotros nos creemos y que no tenemos tanta identidad con el Señor. Una congregación, una iglesia que se siente cómoda el domingo de 11 a 1, que escuchan un sermón, una enseñanza, dicen, bueno, ya tengo las pilas cargadas, ¿no? A veces vienen los hermanos y dicen, hay que cambiar las pilas del micrófono. Ustedes oyen bien porque el micrófono tiene pilas, pero estas pilas se van desgastando. Y hay creyentes que son como las pilas. Se cargan el domingo de 11 a 1. Y a partir de la 1, ya está, ya no necesito nada más. Ya tengo todo lo que necesito. Si eso es tu caso, tú eres un desventurado, eres un miserable. Porque pudiendo tener 24 horas, 7 días a la semana, la presencia y el poder de Dios, te conformas con un rato cada semana. Te conformas con migajas cuando puedes tener 2 platos y postres. Y esa es una situación muy triste. Salen de la iglesia contentos y felices, rápidamente. Pero nunca la palabra de Dios les lleva a quebrantarse y a decir, el Señor conoce mis obras, el Señor sabe qué pasó ayer en mi casa, o el otro día en el trabajo, o con fulanito, o con menganito, o con mi primo, o con mi prima, o con tal o con cual. El Señor conoce tus obras. Pero hay personas que salen, bueno, ya, gloria a Dios, qué tiempo bueno de alabanza, qué buena palabra. No hay nunca un arrepentimiento, un reconocer que el Señor tiene que cambiar cosas en nuestras vidas para dejar de ser un desventurado, pobre, ciego, desnudo, miserable. Porque espiritualmente nadie quiere el Señor que sea así. El Señor quiere tenernos para nosotros. La fe del domingo por la mañana te llevará a una vida de tibieza espiritual. Y podemos tener la iglesia muy llena, estar todos muy contentos, pero si hay tibieza espiritual, el Señor nos rechaza. Y hermanos, lo importante es lo que dice el Señor. Lo importante es que Cristo sea reflejado en nuestras vidas todos los días de la semana. Por eso es importante cómo estás. Ahora el Señor nos dice, eres un desventurado, eres un miserable. No te das cuenta de tu necesidad espiritual. Fijaros el versículo 18, a pesar de que esta iglesia era tan negligente, le dice el Señor, por tanto yo te aconsejo. Fijaros el Señor, si
Si es bueno con nosotros, que si ni siquiera nos exige, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico. Y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra oro refinado. Miren, yo solo tengo este anillo de oro, porque me lo puso mi mujer hace ya muchos años y no prometí que no me lo quitaría. Pero a mí no me gusta llevar oro. Mi mujer y mis hijas siempre me dicen, te regalamos una cadenita, una pulsera, y digo, no, yo ya estoy bien así de encadenado. No me refiero a mi mujer, porque luego ustedes, yo me voy con ella y ustedes, no. Me refiero a que no me gustan las cadenas, no me gustan las pulseras. Y este anillo que es de oro, yo sé que no es oro refinado, porque nada de lo que llevamos puesto es oro refinado. El oro refinado, el oro puro, siempre lo tienen que mezclar con otras cosas, porque si no sería un metal muy fácil de destruir. Y tiene que estar con otras mezclas que lo hacen mucho más fuerte. Pero el Señor dice que de mí compre oro refinado. Pero Señor, se ha dicho que soy pobre. ¿Cómo un pobre puede comprar oro refinado? Venid a mí. Venid a mí, dice el Señor en Isaías 55:1. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio. Es una compra en la cual el Señor, a cambio de entregar tu vida, Él va a darte lo mejor. Y lo mejor no es oro de cualquier quilate, de cualquier mezcla. Va a ser oro refinado y vestiduras blancas. Vestiduras blancas que, como dice en Apocalipsis, son las acciones, Apocalipsis 19:8. Las vestiduras blancas son las acciones justas de los santos. Las acciones que Dios ha preparado para nosotros. El Señor no quiere que seamos desventurados, ni miserables, ni pobres, ni ciegos, que seamos ricos, ricos en bendiciones espirituales, que tengamos la vestidura de santidad, que podamos tener todo lo que el Señor tiene para nosotros. Una visión que permita ver que no somos nosotros, sino Dios en nosotros, que nos haga entender que el mayor privilegio de esta tierra es ser un siervo de Dios, es ser una sierva de Dios. Ese es nuestro ministerio, ese es nuestro propósito. Y el Señor no tan solo no quiere vomitar, sino al contrario, quiere abrazarnos, porque nosotros vayamos y compramos. Dice el versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepréntete. Es verdad que a veces el Señor nos manda pruebas, a veces el Señor nos manda palos, a veces el Señor nos reprende, pero su reprensión nunca es para dañarnos, para perjudicarnos, para que estemos mal. Yo reprendo y castigo al que amo. Un buen padre, una buena madre, no es el que consiente todo a sus hijos, sino es el que educa, el que enseña, el que reprende. Es mejor reprender a nuestros hijos en casa que no que nos avergüence cuando estamos de visita. El hijo consentido, dice Proverbios, avergüenza a su padre. Y Dios no quiere hijos consentidos. Por eso Él quiere que nos pongamos delante de Él y que digamos, Señor, ¿qué estorba? ¿Qué sobra? ¿Qué molesta en mi vida? Y añádelo. Hay gente que vive toda su vida en la iglesia y toda su vida es una vida desventurada, porque no compra oro refinado del Señor, porque no entiende de las vestiduras santas que Dios tiene para él. Por eso el Señor no reprende para dañar, reprende porque nos ama y nos quiere bendecir. Y Apocalipsis 3:20 es un versículo muy conocido por todos los que escuchan mensajes o leen la Biblia. Y mucho lo ha representado en un cuadro. Un pintor representó esto en un cuadro
donde se veía una persona que representaba a Jesús y una puerta. Una puerta que no tenía cerradura. Una puerta que no tenía donde poner la llave. Una puerta que se entiende que solo tenía un cerrojo por dentro. Y ahí estaba ese cuadro llamando a la puerta. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Muchas veces se ha usado este texto para evangelizar, para hablar a la gente que no conoce al Señor. Pero no, recuerden, estamos hablando de un mensaje a creyentes, un mensaje a la iglesia. He aquí yo estoy a la puerta de tu corazón. Y el que llama es Jesús. A ti, a mí, hombre, mujer creyente, que estamos en la iglesia de Cristo. ¿Y puede haber gente en la iglesia de Cristo que deja a Cristo fuera de su vida? Si tú estás en una iglesia, si tú estás en una casa que no está el dueño, tú eres un ocupa. Y los ocupas no es lo más sano que hay, ¿verdad? Y hay ocupas espirituales. Hay ocupas que vienen a la iglesia porque, bueno, está calentito, está bien. Y es agradable, y es bueno, y me siento a gusto. Pero Jesús en mi vida, el Espíritu Santo en mi vida, que me vaya recordando, oye, esta manera de hablar no es de un cristiano. Oye, esta manera de actuar no es de un cristiano. Oye, tú no puedes ir a este sitio. Tú no debes hacer esta cosa. No, eso no me va bien la iglesia. Porque al fin y al cabo, los ocupas no tienen que pagar nada. En España la ley está suficientemente mal hecha que si tú tienes una casa y te la ocupan, tú pagas la comunidad, el propietario, pero es que están viviendo otros, tú pagas la comunidad, tú pagas la luz. Es que tú pagas la luz. Si lo das de baja es un delito. Tú pagas el agua. Y hay gente que viene en la iglesia como ocupa. Por eso esta iglesia es tremenda. No quería a Jesús dentro. Y Jesús está ahí llamando. Y tenían su liturgia. Tenemos nuestro tiempo de alabanza, nuestro tiempo de lectura, nuestro tiempo de oración, nuestra escuela dominical. Tienen su lectura, pero Jesús, no, todo el tiempo no. Tenían sus fechas, celebrábamos la Semana Santa, celebramos la Navidad, pero liturgia, fechas. O, eso sí, Cristo es el Dios de las emergencias. Cristo es el número de los bomberos o el número del 061 o el 112. ¡Ay, Señor, que me está pasando esto! Como si el Señor tuviera que coger el coche de bomberos. No, si Jesús quiere estar dentro de mi vida. Si Jesús quiere estar contigo y conmigo. No habrá que llamar de emergencia, sino decir, Señor, guíame por este paso. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Pero a veces parece que cuando tenemos que llamar a Cristo el bombero o a Cristo el médico de urgencia, no. Cristo en mi vida, no en la puerta. Como hace años conocí un pintor cristiano que se dedicaba a hacer cuadros con versículos. Y vi uno que me gustó mucho. No estaba basado en un texto únicamente concreto, pero sí con mensaje bíblico. Cristo es el primero en este hogar. Invitado, invisible en cada comida. Oyente silencioso de todas nuestras conversaciones.
imaginas? Darte cuenta que Cristo sea bienvenido en tu casa, en tu vida. Que en cada comida tú tengas allí, quizás no una silla física, pero saber que el Señor está allí. Que no es simplemente, Señor, gracias por los alimentos, amén. No, el Señor está allí. Ha provisto esa comida. Y que nuestra conversación sea con Cristo presente. Realmente es importante que Jesús esté en nuestras vidas. A veces me da la impresión que Jesús está llamando a la puerta de nuestro corazón. Y tenemos un letrero en la puerta. He salido. Estoy visitando enfermos en los hospitales. Qué buena cosa. He ido a ver a presos en la cárcel. Estoy trabajando. Y a veces las ocupaciones son un sucedáneo. Hago esto, hago esto, hago esto. No, hermanos, tengo a Cristo en mi corazón y Él me guía a que haga lo que tengo que hacer. Porque a veces queremos hacer lo que nos gusta y tenemos que hacer lo que Dios quiere. ¿Sabes cuál es el miedo que muchos tienen? La segunda parte de este versículo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, si tú abres la puerta a Jesús en tu vida, vas a tener una circunstancia, una situación. Jesús se queda a vivir. Y si se queda a vivir Jesús, ya no es lo mismo cuando tenemos a alguien que no es de la casa en la casa, ¿verdad? Todos hemos tenido una visita en la casa. Y ya cambia la cosa. En este caso cambia para muy bien. Jesús se queda a vivir. Jesús quiere estar ahí, guiando, dirigiendo, enseñando, corrigiendo, mostrando las cosas que quiere en tu vida. Yo estoy a la puerta y llamo. No hay cosa peor que una iglesia que tenga a Cristo en la puerta. ¿Os imagináis tener a Cristo en la puerta? Como iglesia sería tremendo. Y aquí lo importante fuera lo que diga el pastor, lo que diga el hermano Antonio, lo que diga la hermana Margarita. No, hermanos, aquí lo importante tiene que ser lo que diga Jesús. Jesús no puede quedarse a la puerta. Creo que este mensaje es un mensaje tan actual, porque créanme que hay muchas iglesias que dejan a Jesús en la puerta. Iglesias donde el mensaje es un mensaje social, donde el mensaje es un mensaje sobre el cuidado ecológico, el cuidado, el cambio climático y todas esas cosas, que por supuesto que hay que cuidar el clima, por supuesto que hay que cuidar de la sociedad, por supuesto que hay que tener amor al prójimo, pero el mensaje central de la Biblia es dejar a Jesús entrar en nuestros corazones para que quite el pecado y para que nos lleve a la vida eterna. Ese es el mensaje. Y lamentablemente, hermanos, créanme, hay muchas iglesias evangélicas que están cambiando este mensaje. Por cambiar mensajes, ellos llaman de valores. Pero habrá más valor que la vida eterna. Y habrá algo más costoso que la sangre que Cristo que dio en la cruz del Calvario. ¿Cómo podemos cambiar eso por cosas que cualquier ONG, cualquier asociación puede estar anunciando y defendiendo? Nosotros tenemos el amén, el testigo fiel y verdadero. Y ese quiere entrar y morar en nuestras vidas. Versículo 21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El honor, el reconocimiento, el vencedor. Fíjate que Jesús dice que de mí compres. El oro refinado no lo venden en las joyerías. El oro refinado espiritual
solo está en la comunión con Dios, en el acercarte a Dios, cada día, en tu casa, en tu tiempo. Se cuenta, y es una historia real, que Mendelssohn, allá por el siglo XIX, principio del siglo XIX, que nació y vio, está considerado como uno de los grandes organistas, tocaba muchos instrumentos, violín, era director de orquesta, pero a los órganos los hacía sonar de una forma especial. Y a él le gustaba, cuando visitaba un pueblo, entrar en la iglesia, porque muchas iglesias en la zona esa de Alemania, donde él estaba, Austria, tenían órganos. Y a él le gustaba entrar y ver los órganos. Y si podía, pues pedía permiso y tocaba. Y un día entró en una iglesia de un pueblecito. Y estaba allí el organista. El órgano es un instrumento muy delicado, sabéis que tienen esos tubos, por ahí a través de los mecanismos y de los pedales que va pedaleando el organista, el aire va saliendo y con un órgano puedes simular muchísimos instrumentos. Y por lo tanto es un instrumento delicado y tiene muchas clavijas y vas metiendo unas más, sacando otras y vas haciendo. Y los organistas normalmente son muy celosos de los órganos porque si alguien se los toca pueden perder afinación y esas cosas. Y estaba el organista y Mendelssohn se acercó y este hombre no sabía quién era, claro, no tenían internet en ese tiempo y no se conocían tanto las cosas. Y le dijo, me gustaría tocar un poquito el órgano. Y dice, uy, no, esto yo no se lo dejo a nadie porque de verdad que esto se puede desafinar, esto puede... Dice, me gustaría, de verdad, yo conozco bien, yo soy director de orquesta, soy músico, yo conozco bien. Bueno, tuvieron mucho tiempo y al final le dice, bueno, 2 minutos. Le dejo tocar 2 minutos, con 2 minutos no va a fastidiarme mucho el órgano. Y Mendelssohn se sentó allí y empezó a apretar una clavija, ajustar otra, sacar una, sacar otra. Y ajustó el órgano como él sabía y empezó a sonar. Aquel organista se dijo, ¿pero quién es usted? Dice, soy Felix Mendelssohn. ¡Madre mía! Yo aquí queriendo tocar el piano y tenía a mi lado a Felix Mendelssohn. Porque aquello sonaba como nunca había sonado. Así va a pasar con nuestra vida, hermanos. Si dejamos que Jesús ajuste las clavijas, nuestra vida va a sonar como nunca ha sonado. Vamos a quedarnos maravillados de cómo Jesús nos conoce. Por lo tanto, fíjate lo que dice, al que venciere. El Señor quiere vencedores, vencedoras. El Señor no quiere derrotados. El Señor no quiere vomitar a nadie. Al que venciere le daré que se siente en el trono de mi Padre. ¡Qué necio! Teniendo aquí a Mendelssohn estaba yo explicándole cómo funciona un órgano. ¿Le voy a explicar yo a Jesús cómo funciona mi cuerpo? El principio de la creación. Él sabe. Él conoce. Él es el amén. Deja que Jesús guíe tu vida. Será lo más maravilloso. El que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, yo no sé, hoy tengo la vista bien, no he usado las gafas, ¿no? Las orejas sirven para las gafas, pero el oído sirve para entender y aplicar la palabra de Dios. Estos 7 mensajes que te invito a ir leyendo en tu vida personal, habla de 7 expresiones que el Señor quiere y donde también hay cosas que el Señor no quiere. En Éfeso, el Señor decía, has dejado tu primer amor, te has olvidado del Espíritu Santo. A Esmirna, tranquila, aún en el sufrimiento, aún en la persecución, aún en la lucha, yo voy a estar contigo. A Pérgamo, cuidado. Cuidado con las doctrinas equivocadas.
Cuidado con cualquiera que va diciendo, yo te digo en el nombre de Jesús. Si no está en la Biblia es mentira, nada, lo puede decir quien quiera. Da igual que sea Agamenón, el rey o el porquero de Agamenón. Si no está en la Biblia, no sigas doctrinas. Ese era el problema de Pérgamo. Tiatira, una iglesia tolerante con el pecado. El pecado no tiene cabida en la santidad de Dios. Sardi, una iglesia muerta. Es verdad que todos iban a la iglesia, estaban vivos, pero la iglesia estaba muerta. El peligro de que has recibido al Señor, pero lo has abandonado y espiritualmente está muerta. Filadelfia, la iglesia que el Señor no tiene nada que reprochar. Has guardado mi palabra. Retén lo que tienes y te daré la corona. Hermanos, el Señor tiene una corona para nosotros. No solamente quiere salvarnos, quiere recompensarnos, como hemos leído aquí. Te daré que te sientes a mi lado en el trono del Señor. No es que vamos a estar todos al lado, pero en algún momento el Señor nos va a tener ahí, vamos a estar ahí en la presencia de Dios. El Señor quiere darnos corona. Y la Odisea, una iglesia que deja a Jesús fuera. Se llama Iglesia de Cristo, pero deja a Jesús fuera. Evalúa. Final de año. Hoy no estaba previsto que yo predicara, pero el Señor ha querido que yo predicara hoy. Yo siempre pienso que era el Señor. Y es buen tiempo para evaluar. Final de año, final de ciclo, final de estos mensajes. Evalúa. ¿Qué tengo? ¿Qué me falta? ¿Qué me sobra de cada una de estas iglesias para que yo sea lo que Dios quiere que sea? Ten cuidado con lo que dices. Si dices, Señor, entra en mi vida, acuérdate que se queda a vivir. Señor se queda a vivir. Pero es la única manera de vivir como un cristiano. No hay otra manera. No hay dos maneras, ni tres, ni cinco, hay una. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra. ¿Cómo quieres sonar? ¿Como si yo tocara ese órgano? Yo puedo tocar el órgano. Lo que no puedo hacerlo sonar bien como hace José. ¿Cómo quieres que suene tu vida? ¿De cualquier manera o con ese sonido que edifica, que fortalece y que bendice a los demás? Padre Santo y Celestial, porque me amas, yo sé que tú me corriges. Porque me amas, yo sé que tú quieres que mi vida sea un reflejo de tu santidad. Señor, ayúdame a arder en el fuego de tu Espíritu. Ayúdame a ser caliente en la fe. Caliente, oh Padre Celestial, en mi forma de vivir. Que cuando alguien me roza y me toque se dé cuenta que el poder y la vida de Dios está en mi vida. Señor, perdona mi pecado. Perdona las veces que te he dejado fuera en mi vida. No quiero, Señor. No quiero que estés fuera. Quiero que estés dentro. Te abro la puerta de mi mente, de mi corazón, de mi espíritu, de mi alma, para que tú guíes mis pasos. Señor, evalúame tú, muéstrame tú, para que no haya nada en mi vida que tú puedas reprochar. Y no para gloria mía, sino para gloria de aquel que dio su sangre por mí en la cruz del Calvario, en cuyo nombre lo pedimos todo. Amén.